Amados, en un mundo inundado de relativismo, la Biblia es única en su claridad y autoridad, pues donde muchos ven las cosas de color gris, la palabra de Dios habla en términos de blanco y negro. De modo que la Biblia es absoluta, es definitiva, provocativa y no le preocupa la corrección política ni social. Y por lo tanto no teme confrontar a las personas con la realidad de su condición. Como resultado, las escrituras marcan un contraste agudo entre quienes son salvos y quienes están perdidos, entre quienes están con Jesús y quienes están en contra de él, entre quienes están en el mundo y quienes no lo están, entre quienes son hijos de Dios y quienes son hijos del diablo, entre quienes pertenecen al reino del amado Hijo de Dios y quienes pertenecen al reino satánico de la oscuridad. Y en el pasaje que tenemos para hoy, Jesús introduce otro aspecto en este contraste, y es entre quienes son sus amigos y quienes son amigos del mundo. Porque la amistad con el Señor Jesucristo resulta en íntima relación con Dios y trae gozo inefable y glorioso. Por otra parte, la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Así las cosas, cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios y es objeto de su ira. Por ello la Biblia da muchos nombres y títulos a quienes conocen y aman al Señor Jesucristo, pero aquí en el pasaje que nos corresponde, Él los llama amigos. Lo hace porque el término amigo capta un aspecto único de comunión con el Señor. Así que la porción de las escrituras que tenemos para el día de hoy es una sección maravillosa, pues está llena de enseñanzas significativas para nosotros. Entonces, déjeme hacerle una pregunta antes de ir al texto. ¿Qué pensaría usted si alguien se le acercara y le dijera, puede ser mi amigo, quiero invitarle a ser mi amigo, pero hay una condición? Para ser mi amigo tiene que hacer todo lo que le pida. Bueno, creo que sin dudarlo, todos nosotros ni siquiera podríamos imaginarnos a alguien, ¿cierto?, intentando entablar una amistad de esa manera o intentar hacerlo con un comentario como ese. Lo digo porque cuando pensamos en la amistad, pensamos en igualdad, ¿cierto? Pensamos en una comunicación cara a cara. Cuando pensamos en la amistad, nunca pensamos en jerarquías, en exigencias, en órdenes o en sumisión ni autoridad. Pues nosotros no concebimos la amistad de esa manera, ¿verdad? Pero esa realidad que para nosotros puede ser muy extraña, es precisamente lo que el Señor Jesús dice en este pasaje. Él dice, quiero que seas mi amigo, pero si esperas ser mi amigo, entonces debes hacer todo lo que te pido. Entonces permítanme leerle los versículos en el Evangelio de Juan. Estamos en el Evangelio de Juan, capítulo 15, y le invito a que leamos los versos 12 al 17 para contextualizar el texto y luego hacer algunos comentarios antes de que participemos juntos de la cena del Señor. Así que leamos Juan 15, 12 al 17, que dice: Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Entonces, lo que se describía aquí es
a un esclavo y amigo de Jesús. Esto es un esclavo y amigo de Jesús. Dentro de ese mismo contexto, aparece ahí dentro de ese mismo contexto de cuando Jesús enseña sobre la vid verdadera para presentarnos las características de un esclavo y amigo de Jesús. Y así enseñarnos, para que tenga una idea principal, enseñarnos que el creyente siendo esclavo de Cristo ha sido elevado al nivel de amigo de Jesús. Esa es. El creyente siendo esclavo de Cristo ha sido elevado al nivel de amigo de Jesús. Sin embargo, para algunos aún parece extraño que Jesús, al llamar amigos a las personas, les repita sus mandamientos. Pero eso es exactamente lo que hace nuestro Señor. Y para que sepan en qué punto de este texto nos encontramos, nos hallamos de nuevo en la noche del jueves de la semana de Pasión, una noche como ninguna otra en el aposento alto. Y ahora que la cena ha terminado, Judas ha sido despedido, ¿cierto? Ya para llevar a cabo su traición, y los 11 permanecen con el Señor. Han salido del aposento alto donde comenzaron allá en el capítulo 13 de Juan, y ahora caminan en la oscuridad hacia el huerto, donde Jesús pasará un tiempo en oración y luego será arrestado. Así que es una noche asombrosa. Pero más allá de eso, hermanos, nuestro Señor durante todas esas horas ha estado haciendo promesas maravillosas a sus discípulos y les ha dado algunas advertencias en el camino. Pero principalmente en el relato de hoy, estas son palabras de gran promesa. Mientras caminan, el Señor una vez les da una promesa asombrosa. Una vez más les da una promesa asombrosa aquí, de todas las demás que ha hecho. Él les dice, si hacen lo que les digo, pueden ser mis amigos. Entonces lo que realmente domina esta noche es el amor. Es una noche de amor incomparable que culmina al día siguiente con el mayor acto de amor, el Señor entregando su vida por los suyos. Así que el amor es lo que se destaca aquí. Esta es una noche de amor como ninguna otra. Aquí el amor de Dios se promete a través de Cristo a todos los que le pertenecen. El amor está detrás de todas sus promesas. El amor está detrás de todas sus advertencias. El amor está detrás de todos sus mandamientos. Es más, Jesús compartió su amor sirviéndoles con humildad, ¿cierto? Él les lavó los pies. Compartió su amor prodigándoles la promesa de vida eterna, la promesa de paz, de gozo, la promesa de su presencia divina para siempre en el Santo Espíritu, la promesa de justicia, la promesa de respuesta a sus oraciones, de seguridad y de todo lo que pudieran necesitar. Entonces su enfoque está en el amor, pero el amor alcanza su punto culminante en los versículos que leí. Pues aquí el Señor expresa su amor y ordena a sus discípulos que lo amen y que amen a los demás, que vivan en el amor. Pero este es un amor muy singular. Hay aquí una manera bastante peculiar en que se describe esta relación, pues él identifica a los discípulos como siervos que también son amigos. Y esto puede parecerles un poco extraño, ya que no estamos acostumbrados a ese concepto ni a esa estructura social. Y por supuesto, la Biblia condena todo abuso en esta o cualquier estructura social. Estamos hablando de la esclavitud, ¿no? Nos parecerá algo extraño porque casi en todo el mundo, ¿verdad? Hoy no hay esclavos, ¿cierto? Porque en el mundo moderno la esclavitud es una realidad atroz, ¿cierto? Cuando hablamos de esclavos y de esclavitud, eso nos parece atroz y eso es rechazado. Y no estamos, como le dije, acostumbrados a ese concepto, a esa estructura social.
Y la Biblia condena todo abuso, en esta o cualquier otra, ¿cierto? La Biblia condena todo pecado, toda mala acción, todo maltrato, pero la esclavitud en sí misma no solo no es condenada aquí, no solo no es condenada aquí, sino que es elevada como una estructura espiritual que nos permite comprender nuestra relación con el Señor. Cuando miramos la esclavitud, esa estructura social, aunque es un poco eh, molesta, diríamos, ella nos permite comprender nuestra relación con el Señor Jesucristo. En otras palabras, somos esclavos que nos hemos convertido en amigos. Esos somos los creyentes. Somos esclavos que nos hemos convertido en amigos. Alguno dirá, ¿cómo es posible eso? Bueno, permítame contarle que en las cortes romanas orientales y en el mundo antiguo, la esclavitud era común y no tenía por qué ser mala, ¿no? De hecho, para algunas personas, la esclavitud era la mejor opción, ya que a través de ella recibían cuidados junto con sus familias durante toda su vida. Muchos incluso eran tan amados y tan bien cuidados que acudían a su amo y le decían, quiero servirte de por vida. Y en el mundo antiguo, los esclavos hacían de todo. No solo realizaban tareas serviles, sino que lo hacían todo, de manera que cualquier profesión, cualquier habilidad, cualquier oficio, absolutamente todo podía ser realizado por los esclavos. Literalmente ellos desempeñaban funciones en todos los estratos de la sociedad y su particularidad, pues obviamente residía en que eran propiedad de alguien. Pero algunos esclavos habían ascendido muy alto y se habían convertido en amigos del rey, en amigos del emperador o en amigos del César, según el caso. Y claro, los reyes necesitaban esclavos, todo el mundo sabe eso. Un rey necesita esclavos. Pero había esclavos que tenían acceso al rey y gozaban de gran confianza porque eran muy fieles, pues tenían una fidelidad inmensa, eran muy obedientes, estaban tan preocupados por hacer lo que se les ordenaba que habían ascendido en la escala social hasta ganarse la confianza suficiente como para convertirse en amigos íntimos del rey. Y esto es lo que leemos sobre estos esclavos del pasado, que tenían derecho, por ejemplo, a entrar a la alcoba del rey, de modo que eran los últimos en verlo por la noche y los primeros en verlo por la mañana. Es decir, atendían sus necesidades más íntimas a un nivel muy personal. Lo conocían tan bien que literalmente se les confiaba su vida. Así, ellos se convertían en protectores de su vida. Ellos conocían sus miedos, conocían sus pensamientos, conocían sus esperanzas, sus alegrías, sus ambiciones, y es muy probable que conocieran también sus planes. Así que estos siervos sabían mucho más sobre el rey que cualquiera que lo conociera formalmente. Entonces ningún estadista, ningún político noble o general sabría lo que sabían estos amigos íntimos del rey. Por tanto, estos esclavos que le quitaban las sandalias y le ponían la ropa de cama y que por la mañana lo ayudaban a levantarse y a prepararse para el día, sabían más del rey que sus esposas, porque el matrimonio era una simple conveniencia. Sabían más que las concubinas, porque ellas solo servían para el placer sexual. Y además sabían más que los hijos del rey, porque ellos no siempre recibían la atención de sus importantes padres. Así podría decirse que estas eran las personas más íntimas de la vida de un monarca. Eran las personas más cercanas, personales y privadas de su mundo, y había que confiar en ellas. Había que confiarles su vida, había que confiarles sus pensamientos, había que confiarles sus planes, había que confiarles sus metas y objetivos. Entonces, si usted era un esclavo que era amigo del rey, usted era el más favorecido de todos los hombres. Por cierto, la palabra amigo en griego es filos, ¿verdad? Proviene del verbo griego filé, que significa amar, tener afecto. Por tanto, lo que el Señor Jesús quiere decir aquí es: ustedes son mis amigos, mis siervos amados,
mis esclavos amados. Ustedes son siervos que me conocen íntimamente y los llamo amigos, aunque sean mis esclavos, porque con ustedes no hay secretos y ustedes me conocen mejor que nadie. De modo que esta es una imagen magnífica del creyente que, siendo esclavo, ha sido elevado a un nivel íntimo de amor y confianza únicos. Y a nosotros el Señor nos ha dado todo lo que el Padre le ha revelado. No nos oculta nada. Entonces esta es una manera muy maravillosa de comprender nuestra vida cristiana. Si usted no lo había comprendido antes, bueno, hoy empieza a entenderlo mejor. Así debe comprenderse nuestra vida cristiana. Y nosotros deberíamos decir: qué bendecido soy al poder ser amigo del Rey de Reyes y Señor de Señores, que no tiene secretos que me haya ocultado. Qué privilegiado soy. Eso deberíamos decir. Pues esta es una amistad verdadera. Esta es una relación auténtica. Ahora bien, cuando hablamos de esclavos que son amigos, entramos en un concepto. Le voy a decir algo y quiero que entramos en un concepto cuando hablamos de esclavos y amigos, un concepto ajeno incluso al mundo evangélico. Esto que le estoy diciendo es ajeno al mundo evangélico. Qué triste. Esto es ajeno al mundo cristiano de hoy en día. Qué triste. Porque la realidad esencial que se ha querido ocultar es que nosotros, como cristianos, lo que se ha querido ocultar es que nosotros como cristianos somos esclavos de Cristo. Se ha ocultado eso, que somos esclavos de Cristo. Esclavos que son amigos íntimos del Rey. Y para que lo entienda mejor, debo recordarle que la Escritura dice que somos esclavos porque Jesús es el Señor. Lo cual es la confesión fundamental del cristianismo. Si recuerda, ¿cierto? Pues si usted dice que es cristiano, inmediatamente diría que Jesús es el Señor. ¿Cierto? Cuando usted dice que es cristiano, inmediatamente dice que Jesús es el Señor. Eso es lo que distingue a un cristiano. Usted ni siquiera puede ser cristiano a menos que confiese que Jesús es el Señor. Usted no puede ser cristiano si no lo confiesa a Él como Señor. Por ello, Romanos 10, 9 y 10 dice: si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó entre los muertos, ¿serás qué? Salvo. Y usted no puede hacerlo por sí mismo. ¿Sabía eso? Usted no puede confesar a nuestro Señor Jesucristo como Señor por usted mismo, porque 1 Corintios 12:3 dice que nadie puede confesar que Jesús es el Señor, sino por el poder del Espíritu Santo. Y esa es una realidad absoluta. Esa es una confesión y creencia esencial y exige sumisión de nosotros, de nuestro corazón. Y quizás usted no lo haya entendido antes, porque la verdadera realidad del señorío de Cristo, la verdadera realidad del señorío de Cristo ha sido casi que oscurecida y eclipsada a lo largo de los siglos por todos los traductores del Nuevo Testamento e incluso del Antiguo, quienes han alterado el significado de la palabra esclavo. Por tanto, Señor, decir Señor, que es la palabra curio, ¿cierto? En el original, significa aquel que tiene poder, propiedad y autoridad absoluta. Eso es Señor. ¿Qué es un Señor? Aquel que tiene poder, propiedad y autoridad absoluta. Y Jesús es Señor porque Él es el gobernante soberano, Él es el gobernante absoluto. Así que cuando usted dice que Jesús es Señor, no lo está identificando simplemente como una deidad, aunque lo sea. No lo está identificando solamente de una manera abstracta como la figura religiosa más importante, sino que cuando usted dice Señor, eso es el lenguaje de esclavos.
Amén. Y usted está diciendo, Él es el amo con poder absoluto y dominio absoluto sobre todo y sobre mí. Eso es lo que usted dice cuando dice que Él es el Señor. No obstante, es un poco extraño al reflexionar haciendo este mensaje como siervo de Cristo y darme cuenta de que hemos estado intentando durante esta década que llevamos aquí, un poco más de una década, hemos estado intentando que los cristianos evangélicos comprendan que Jesús es el Señor. Y de alguna manera entendemos esto porque la iglesia en general, es ahora mucho más informal y menos interesada en la teología y ha absorbido por completo el ambiente cultural. La iglesia hoy es una asamblea de personas que creen que están ahí para decirle a Dios lo que Él necesita hacer por ellos y lo que Él necesita darles. La gente cree que eso es la iglesia. Así, hoy hay en la iglesia una indiferencia hacia la teología, que es una especie de negación práctica de Cristo como Señor soberano y absoluto. Jesús lo expresó así. ¿Sabe cómo lo dijo Jesús? Bueno, Él lo dijo, ¿por qué me llaman Señor y no hacen lo que les digo? Y esa pregunta debería hacérsela, ¿cierto? Cada uno de nosotros. ¿Por qué le decimos Señor si no hacemos lo que Él manda? Es absurdo. Eso es absurdo. Jesús dice, no pueden llamarme Señor y luego no hacer lo que yo les mando. No, usted no puede hacer eso. Usted no puede hacer eso. Y por cierto, si Jesús es Señor, si Él es amo, debe tener esclavos. ¿Cierto? Y nosotros los cristianos somos sus esclavos porque una cosa implica necesariamente ¿qué? La otra. Entonces nosotros somos esclavos de nuestro Señor. Y les recuerdo que la Biblia no aprueba y no establece la esclavitud, pero tampoco la condena. Simplemente reconoce que es y ha sido una construcción social, pero ataca todo abuso injusto de todo tipo de relación, incluida esa. Pero el reconocimiento, sin embargo, de esa estructura social puede ser para algunas personas la mejor de todas las relaciones posibles, como les dije, porque allí uno es comprado y poseído, es cuidado, es protegido, es provisto, es recompensado y amado. Y nos coloca en la perspectiva correcta de nuestra relación con el Señor. Por tanto, no soy libre bajo el señorío de Cristo, ¿verdad? No soy libre bajo el señorío de Cristo. ¿Usted ha pensado otra cosa? Somos libres para obedecer a Cristo. Mis libertades, mis deberes, mis convicciones, mis palabras, mis acciones y mis relaciones están todas definidas por el Señor Jesucristo. Están definidas por el Señor Jesucristo. ¿Entiende eso? Todo en mi vida está definido por Él. Todo. Y cuando digo que Jesús es mi Señor, es que me he rendido ante Él. Me he sometido incondicionalmente al control y a los mandamientos del Señor. Porque un siervo trabaja para alguien, ¿cierto? Pero un esclavo es propiedad de alguien. ¿Ve la diferencia? Y yo soy propiedad de mi Señor Jesucristo. Y usted también lo es, si es que es cristiano, ¿no? Usted es propiedad de alguien porque fue escogido del mercado de esclavos del pecado. Y luego fue comprado con el precio de su preciosa sangre. Eso es lo que significa seguir a Cristo. Y tiene que verlo de esa manera. Mire, le voy a decir algo. Si usted tiene que verlo de esa manera, porque si usted lo ve de otra forma, de una manera diferente,
de cualquier otra forma, eso le va a dar a usted demasiada libertad para que usted controle su propia vida. Y por eso es que vemos a muchos en la iglesia haciendo eso, ¿no? O asistentes de la iglesia que manejan su vida y controlan su vida. No tienen ningún señor. O tal vez sí, tal vez es otro. Pero usted necesita entregarse por completo a quien es su maestro. Por eso es difícil, hermanos, entrar en el reino de Dios. Por eso Jesús dijo que es difícil. Él dijo que es difícil. Es difícil porque usted tiene que negarse a sí mismo. Y todo esto se encuentra ¿en dónde? Ahí, en las Escrituras, en la Biblia, en la palabra de Dios. Incluso es un mensaje que no es fácil de comunicar. Decirle a la gente que renuncien absolutamente a todo y se entreguen por completo a aquel que murió en la cruz para pagar por sus pecados no es fácil. No es fácil porque donde aún existe un estigma hacia la esclavitud entre los hombres libres que han padecido mucha opresión, decirles que los llamamos a ser esclavos de un judío crucificado, ejecutado por los romanos y rechazado por su pueblo, muy posiblemente ese mensaje será rechazado y considerado una idiotez. Y eso fue y es muy difícil de vender en el mundo. Pero si hablamos superficialmente del cristianismo, como hacen muchos en muchos lugares llamados iglesias, ¿qué significa ser cristiano para los superficiales? Bueno, para ese tipo de personas, Jesús solo quiere entrar en mi vida para arreglarlo todo, hacerme feliz, darme lo que yo deseo y poder tener yo todo lo que quiera. Eso es para los superficiales ser cristiano. Así que usted puede vivir su mejor vida ahora y usted puede hacer lo que quiera. Pero todo eso es una mentira absoluta. Pues eso es lo mismo que el diablo promete. Eso es lo que el diablo promete. Es un mensaje, en un mensaje así, es el diablo al que está hablando. Porque el mensaje de la cruz es, le recuerdo, Jesús es Señor y Maestro. Y si usted quiere seguirlo y recibir el perdón de los pecados y la salvación, usted lo confiesa como Señor y se convierte en su siervo. Ese es el mensaje. Y no podría haber vida más maravillosa que la de un siervo elegido, comprado, cuidado, amado, protegido, provisto, asegurado y recompensado por un amo que es perfecto. No hay vida más maravillosa que esa. Así que en esencia la iglesia primitiva estaba invitando a la esclavitud y eso es lo que se describe en el libro de los Hechos y tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento todo su lenguaje en cuanto a esto es lenguaje de esclavitud. Lo que se entendería fácilmente, hermanos, si la Biblia de cada persona, porque le voy a dar este dato, eso se entendería más fácilmente si la Biblia de cada persona dijera esclavo donde corresponde. Pero todos sabemos que la mayoría de las traducciones emplean el término siervo. Si tomamos como ejemplo las 20 traducciones de la Biblia al inglés, por ejemplo, valga la redundancia, solo 2 traducen doulos, que es la palabra de esclavo, solo 2 traducen doulos como esclavos. Una es la Biblia Cristiana Standard Holman, publicada hace algún tiempo por los bautistas del sur. Y la otra es una antigua traducción gospel. Todas las demás solo enturbian el agua al procurar suavizar su significado. Por eso es que todas dicen siervo y no colocan esclavo, que es la palabra verdadera. No obstante, cuando usted entiende lo que es señor y esclavo, como debe ser, entonces entiende la mentira que es el evangelio de la prosperidad. Cuando usted entiende
bien señor y esclavo como es, entiende la mentira que es la idea de pídelo y reclámelo. Entiende la mentira que es la filosofía impulsada por el mercado, de que uno llega con lo que quiera y Jesús satisface sus necesidades. Esa es la mentira del mercado. Pero todas estas nociones son ajenas al concepto bíblico de confesar a Jesús como Señor. Alguien dirá, pero pastor, esto me parece que es una especie de afrenta a la dignidad humana. Esto me molesta, pastor, esto está por debajo de mí. Yo soy muy importante. ¿En serio? ¿De verdad usted cree eso? Entonces, vuelvo a preguntar, ¿de qué tiene que ser digno el hombre? ¿De qué tiene que ser digno el hombre? ¿De qué? Si no sabe, déjeme ayudarle con eso. Vaya a Filipenses 2:5. Allí dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál sentir? El de humillarse. ¿Tiene usted algún problema con eso? ¿Que no puede humillarse? Tiene problemas entonces serios. Pues en ese sentido usted necesita ser como Cristo. ¿Y qué quiere decir con eso? Quiere decir que aunque Jesús existía en la forma de Dios, aunque Jesús era igual a Dios, no vio ni consideró eso como algo a lo cual aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando la forma de ¿qué? De un esclavo, haciendo semejante a los hombres. ¿Lo entendió? Así que Jesús ahora es un hijo que se convirtió en esclavo. Y usted es un esclavo que se convirtió en hijo. Jesús era un hijo que tenía todas las glorias del cielo y se despojó de ellas para convertirse en esclavo. Usted es un esclavo que recibirá todas las glorias del cielo cuando reconozca su filiación. Entonces, si esto le parece indigno, no debería ser así porque no lo fue para mi Señor Jesucristo. Y si de pronto ahora por esto, en su lugar, usted se siente bastante importante y más elevado, si ahora usted es parte del círculo íntimo del rey, si ahora usted es un amigo del rey y tiene acceso completo a él y sabe que él no tiene secretos con usted y tiene todo este privilegio maravilloso, eso es maravillosamente edificante. Y eso está bien, pero según lo que dice Lucas 17:7, por si acaso se siente un poco enaltecido. Le recuerdo que cuando nosotros hacemos todo lo que se nos ha pedido, cuando nosotros obedecemos cada mandamiento del Señor, solo hemos hecho lo que debíamos hacer y aún así somos siervos indignos. ¿Lo recordó? Siervos indignos que experimentamos el amor y la gracia eternos de Dios. Por tanto, este pasaje breve del Evangelio de Juan revela 4 características de los esclavos y amigos de Jesús, las cuales muy seguramente nos van a ayudar a entender mejor nuestra identidad como creyentes, para que usted sepa quién es usted realmente, si es creyente. De manera que la primera característica es que los esclavos y amigos de Jesús se aman unos a otros. Versos 12 al 13. Los esclavos y amigos de Jesús se aman unos a otros. Como observa, esta la segunda vez en la noche del aposento alto que el Señor Jesús da a sus seguidores el mandamiento de amarse unos a otros. Y Él lo hace porque el amor es el cumplimiento de los mandamientos a los que Jesús se refirió en el verso 10. Y Pablo expresó este mismo principio a los cristianos en Roma, diciendo así: no debáis a nadie nada, sino el amaros
unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque si usted ama, no adulterará, no matará, no hurtará, no dirá falso testimonio, no codiciará, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y solo quienes permanecen en él, ¿en quién? En Cristo, tienen la capacidad de amar divinamente como Jesús amó. Pues en el nuevo nacimiento, el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Así que lo que Pablo escribió para los tesalonicenses es válido para todos los cristianos, pues él dice: pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis los unos a los otros. Entonces, el amor por los demás creyentes caracteriza a los redimidos, como Juan hizo hincapié repetidas veces en su primera epístola diciendo: el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Ahí está. Eso es primera de Juan 4, 7 al 8. Si alguno dice: yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Y cuando hablamos de hermanos, no son los hermanos en la fe, son los creyentes. Juan le está escribiendo a creyentes. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Si alguno dice: yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Por tanto, la norma más elevada de amor entre los creyentes quedó establecida en las palabras de Jesús cuando dijo: como yo os he amado, ámense en ustedes. De ahí que los creyentes han de amarse unos a otros como el Señor Jesucristo los amó. Por supuesto, eso no quiere decir que los creyentes puedan amar sin límites o de la manera perfecta como Jesús lo hace, pero deben hacerlo tal como el Señor amó, con sacrificio. En Efesios 5:2 Pablo escribió: y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. De manera que el amor entre los creyentes está marcado por la devoción desinteresada para satisfacer las necesidades de los demás, y no es solo sentimiento o apego superficial. De hecho, el amor de Cristo por el prójimo es la apologética más poderosa de la iglesia para el mundo incrédulo. Y la muerte del Señor, a punto de ocurrir aquí en pocas horas, era la evidencia suprema de su amor, como lo indica su declaración: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y Jesús no murió por él, murió para que los demás pudieran vivir. En Romanos 5, 6 al 8 Pablo escribió: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos.
Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y en una declaración maravillosamente concisa, Pablo resumió la expiación sustitutiva de Cristo por los creyentes diciendo: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y Pedro recordó esto a los creyentes. Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Además, haciéndose eco de las palabras del Señor en este pasaje, Juan escribió: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Entonces el apóstol expresó las implicaciones prácticas de esa verdad al decir: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? ¿Cómo? ¿Dónde está el amor de Dios en él? En usted. Cuando usted no expresa amor a sus hermanos. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Así los amigos de Jesucristo muestran su amor entre ellos al satisfacer en humildad las necesidades de los otros. La segunda característica que observamos en este relato es que los esclavos y amigos de Jesús le obedecen. Verso 14, sencillo. Los esclavos y amigos de Jesús le obedecen. Amados, la esencia del pecado es la rebelión contra la ley de Dios. Esa es la esencia del pecado, la rebelión. Samuel reprendió a Saúl por no hacer lo que Dios le ordenó, diciendo: ¿qué le agrada más al Señor que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios, o que se obedezca lo que Él dice? El obedecer vale más que el sacrificio, y el prestar atención más que la grasa de carneros. Eso es Primera de Samuel 15:22 en la Nueva Versión Internacional. Entonces Samuel igualó la rebelión con el pecado, pues dijo que la rebeldía es tan grave como la adivinación y la arrogancia, como el pecado de la idolatría. El Nuevo Testamento también define el pecado como rebelión. Juan escribió: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Por tanto, alejarse del pecado implica necesariamente obediencia a Dios, porque todo pecado es rebelión contra Dios. Y una persona no se puede someter a Dios mientras esté al mismo tiempo en rebelión abierta contra Él. Esas dos cosas no pueden pasar. La misma vida, la vida de una persona no puede caracterizarse al mismo tiempo por la iniquidad y la obediencia. No, señor. Así la obediencia y la fe están íntimamente relacionadas a lo largo de todas las escrituras. Mire, la conversión ocurre cuando aquellos que eran esclavos del pecado se hacen obedientes de corazón. Ahí ocurre la conversión. Y cuando Hechos 6:7 describe la salvación de muchos de los sacerdotes, dice que ellos ¿qué? Obedecían a la fe. Ahora bien, ¿quiénes son los que sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder? ¿Quiénes serán? Bueno, son los que no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Son los que no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pedro también definió así a los incrédulos, diciendo: aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios. Esos son. Pablo también declaró que el objetivo de su ministerio apostólico era la obediencia, la fe en todas las naciones
por amor de su nombre. Además, los héroes de la fe descritos en Hebreos 11 demostraron la realidad de su fe. ¿Cómo? Con la obediencia, con su obediencia. Así la obediencia está tan estrechamente ligada a la fe salvadora que Hebreos 5:9 la hace sinónimo de fe al decir, refiriéndose a Jesús, habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que ¿qué? Le obedecen, para todos los que le obedecen. Entonces, cuando una persona obedece a Dios, da con ello la única evidencia posible. Le repito, cuando una persona obedece a Dios, da con ello la única evidencia posible de que en su corazón cree en Dios. El que no obedece entonces es mentiroso. Y está ahí no sé por qué o para qué. Por supuesto, la obediencia, quiero aclararle aquí algo, la obediencia no obtiene la salvación. Por supuesto que no. La salvación es únicamente por gracia, por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe, ¿cierto? Como dice Efesios, Dios nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, como dice Tito. Pablo, quien recalcó con tanto énfasis la relación entre la fe y la obediencia, también escribió, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Pero eso no quiere decir que usted no sea obediente a los mandamientos de Dios. Aquí entendemos que la base de la esperanza de salvación para Pablo estaba solamente en ser hallado en él, no teniendo su propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Por tanto, la obediencia, hermanos, no es el medio para la salvación. ¿Cuál es? La fe. Es el medio para la salvación. La obediencia no es el medio para la salvación, sino el resultado inevitable de la salvación. Cuando usted es salvo, usted es obediente como resultado. Eso es inevitable. La obediencia es la prueba de que una persona tiene una relación salvadora con Jesucristo. Le doy esa otra. La obediencia es la prueba de que una persona tiene una relación salvadora con Jesucristo. Como dijimos, las ramas que permanecen en Cristo hace 8 días, la vid verdadera, llevarán fruto inevitablemente, porque sus ovejas oyen su voz y lo siguen. Porque los discípulos verdaderos obedecen su palabra. Aunque las buenas obras no salvan a nadie, una fe, oiga bien, una fe desprovista de obras está muerta y no puede salvar. ¿Lo entendió? Le repito, aunque las buenas obras no salvan a nadie, una fe que no tiene obras está muerta y no puede salvar. Eso está en Santiago, ¿verdad? La tercera característica es que los esclavos y amigos de Jesús conocen la verdad divina. Versículo 15. Esa es otra característica. No solamente los esclavos y amigos de Jesús se aman unos a otros y obedecen a su amo, por supuesto, al Señor, sino que conocen la verdad divina. Aquí, recordando un poco lo dicho, el término esclavos no tenía en la cultura judía muchas de las connotaciones negativas que hoy tiene, ¿cierto? De hecho, algunos de los personajes más nobles del Antiguo Testamento fueron descritos como esclavos de Dios. Si usted ha leído la Biblia, lo sabe. La lista de esos que fueron llamados esclavos de Dios incluye a Moisés, incluye a Caleb, a Josué, a Job, a David, a Isaías e incluso al Mesías. Y en el Nuevo Testamento están Pablo, Santiago, Pedro, Judas y Juan. Todos ellos se autodenominan
esclavos, doulos de Jesucristo. Y el término refleja su dedicación y dependencia total de su Señor. Así, doulos, esclavo, es la palabra correspondiente a curios, Señor. Jesús es el Señor y los creyentes son sus esclavos. Amén. Sin embargo, doulos se traduce usualmente como siervo o sirviente, pero sus casi 150 usos que tiene en el Nuevo Testamento este término deben entenderse con referencia a la esclavitud. El esclavo era comprado, sometido, sustentado y protegido por su amo Curios. Y este vivía en una sumisión total a la voluntad de su amo. Por lo general, los esclavos no solían tener relación íntima con sus amos terrenales. Normalmente el esclavo no sabía lo que hacía su señor, ¿cierto? Esto es, no conocía sus planes, porque los amos no revelaban sus metas y propósitos a sus esclavos. Tan solo los instruían para que hicieran lo que ellos querían. Pero aquí en este pasaje, aunque es cierto que los seguidores de Jesús también se designan esclavos, eso no es suficiente para transmitir por completo nuestra relación con el Señor. Por eso, increíblemente, también se nos llama amigos. Un título aún más elevado que discípulos. Ser amigo de Jesús es más elevado que ser un discípulo de Jesús. En el Antiguo Testamento, solo Abraham tuvo el privilegio de ser llamado el amigo de Dios. Eso está por allá en el segundo libro de Crónicas, también en Isaías. Y como ya mencionamos, la costumbre de los tiempos bíblicos en cuanto a los esclavos y amigos del rey arroja luz sobre el gran honor que tienen los creyentes al ser amigos de Jesucristo. William Barclay, teólogo y ministro escocés, dice acerca de esto que el grupo selecto de personas que se llamaban amigos del rey o los amigos del emperador, según el caso, eran los que tenían la más estrecha e íntima relación con él. Y ese es el acceso íntimo que Jesús concede por su gracia a sus amigos. De ahí que Jesús prometió compartir con los creyentes todas las cosas que había oído de su Padre. Él dijo, conoceréis la verdad. ¿Y la verdad qué? Os hará libres. Y en Juan 17 Jesús orando al Padre dijo, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Ahí está. También cuando los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿por qué les hablas a las multitudes por parábolas? Jesús les respondió, porque a vosotros os es dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Y en Lucas 10, 23, 24 les digo, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. Porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Entonces, los esclavos y amigos de Jesús son los que entienden el misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Así que misterio en el Nuevo Testamento se refiere a las cosas ocultas en el pasado, pero reveladas ahora por Jesús a los apóstoles y por medio de ellos a todos los creyentes. Por tanto, la capacidad de los esclavos y amigos de Jesús para entender las verdades espirituales que Él revela es lo que los separa de los incrédulos. Es lo que los separa de los no redimidos, quienes no tienen tales privilegios. Solo los creyentes conocen la verdad. Como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 2, nosotros los esclavos y amigos de Jesús tenemos que
la mente de Cristo. Amén. Tenemos la mente de Cristo. Si no la tiene, pídala, ¿verdad? La cuarta y última característica es que los esclavos y amigos de Jesús son escogidos por Él. Verso 16, son escogidos por Él. Qué maravilloso es esto. En este punto vemos que, al contrario de la práctica usual judía, en donde normalmente los discípulos se acercaban al rabí de su elección y al cual querían seguir, aquí los discípulos no eligieron a Jesús, sino que Él los eligió a ellos. Entonces, saber que Jesús los escogió y a todos los creyentes por extensión para salvación, sin que mediara mérito alguno de su parte, eso elimina cualquier pretensión de orgullo espiritual que los cristianos pudieran llegar a sentir. Y además de haber escogido a los discípulos para salvación, Jesús también los comisionó para servir. La palabra que se traduce como puesto ahí, o sé puesto, es una forma del verbo cuya connotación aquí es la de estar separado u ordenado para un servicio especial. En otras palabras, después de elegir y formar sus discípulos, Jesús les ordenó ir al mundo, proclamar las buenas nuevas sobre Él y llevar fruto. Por tanto, la vida cristiana, hermanos, mire, la vida cristiana es otra píldora, como dicen por ahí algunos. La vida cristiana no es un deporte para espectadores. Si usted creía eso, no, está muy equivocado. La vida cristiana no es un deporte para espectadores. Jesús no eligió a los creyentes para que se quedaran quietos mientras el mundo continúa su camino al infierno. Al contrario, su mandamiento es explícito: ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, cuando los creyentes proclaman el Evangelio, quienes responden para salvación llegan a ser fruto que permanece para siempre. De manera que los privilegios que caracterizan a los esclavos y amigos de Jesucristo conllevan las responsabilidades correspondientes, ¿cierto? Su naturaleza es que deben amarse unos a otros entrañablemente, de corazón puro. Si conocen la verdad divina, deben estudiarla con diligencia. Jesús también llamó a sus amigos a que salieran del mundo, de modo que deben tener cuidado en no amarlo ni amar las cosas del mundo. A los que se les ha concedido el privilegio de llevar fruto, deben someterse a la limpieza del Padre para dar aún más fruto. En cuanto a la promesa del Señor sobre la oración respondida, Él exige que los creyentes oren con eficacia y sin cesar. En resumen, quienes han recibido el privilegio inestimable de ser esclavos y amigos de Jesucristo deben andar como es digno de la vocación con que fueron llamados. Por tanto, como hemos visto en toda este mensaje, somos esclavos que se convierten en amigos del Señor. Somos esclavos porque estamos bajo el señorío de Dios, bajo el señorío de Jesucristo. Él es nuestro Señor y le obedecemos. De manera que entendemos ahora que hemos renunciado a nuestra propia voluntad. Usted no entiende, si no ha entendido esto, reflexione en esto. Si nosotros entendemos que el Señor, que Jesús es el Señor y que nosotros somos sus esclavos, entonces ahora entendemos que hemos renunciado a nuestra propia voluntad. Hemos renunciado a nuestra propia ambición. Hemos renunciado a nuestros propios deseos. Hemos renunciado a nuestros propios planes y nos negamos a nosotros mismos, rechazando todo lo que nos afecta y haciendo únicamente la voluntad de aquel que es nuestro Señor. Sin embargo, también entendemos que nos hemos convertido en sus amigos. En otras palabras,
Hemos sido elevados como esclavos que obedecen a tener intimidad con nuestro Señor. Es decir, ahora somos siervos en el sentido más estricto de la palabra, bajo el Maestro más maravilloso, incomparable y perfecto, y al mismo tiempo hemos sido elevados a la amistad porque no somos simplemente siervos a quienes se les ordena hacer cosas, sino que somos siervos íntimamente involucrados con toda revelación. Y eso es la amistad. Eso es la amistad. Conocer todo lo que hay que saber sobre alguien, ¿cierto? Esa es la amistad. Pero ¿cómo nos pudo pasar esto a nosotros? ¿Cómo le pudo pasar esto a usted? Que ahora sea esclavo de Cristo. ¡Qué maravilla! ¿Cómo pudo ocurrir eso? La respuesta es sencilla. Usted fue elegido para ser esclavo. Le repito, usted fue elegido para ser esclavo, como todos los esclavos, ¿verdad? Así lo son. Claro, tiene sentido porque no creo que uno pudiera ofrecerse de manera voluntaria para ser esclavo. Después, usted fue elegido para ser elevado de esclavo, amigo. Y aunque hay cosas que no comprendemos del todo, aunque hay cosas que no comprendemos porque no podemos, nuestra mente finita, a pesar de que hay cosas que no entendemos por nuestra ignorancia o porque nosotros nos inclinamos a dejarnos llevar por nuestros prejuicios y nuestras ideas preconcebidas. Aunque hay cosas difíciles de entender, le digo que si usted es un siervo del Señor Jesucristo, que ha sido elevado a un amigo íntimo, no es porque usted eligió, sino porque Él lo eligió. Y ahora obedecemos a nuestro amo con alegría y gratitud. Ahora somos amigos que amamos a nuestro amo y que nos amamos los unos a los otros. Entonces lo que el Señor nos quiere decir en esta mañana es que nuestra relación con Él es una relación extrema. Amén. Es una relación extrema. Es una forma extrema de esclavitud donde obedecemos todo, pero también es una forma extrema de amistad donde entregamos nuestras vidas totalmente. De modo que el Señor Jesús nos ha escogido para salvación, para una misión y para provisión. Y con esa salvación, esa misión y esa provisión es que nuestra vida tiene un impacto eterno. Lo que es un privilegio incalculable e incomprensible. Pues, hermanos, piensen, siendo nosotros pecadores indignos, hemos sido elegidos para tener tal influencia eterna. Así que es una extraña paradoja que el rey elija a sus esclavos como amigos, para que tengan esta influencia eterna, pues los elige de entre los indignos y los que no lo merecen. ¿Y por qué? Porque no hay más. No hay más. Porque no hay otro tipo de personas en el mundo. Todos son indignos. Nadie merece nada. ¿Por qué Dios elige? Porque nadie busca a Dios. Nadie elige a Dios por sí mismo. Nosotros no podríamos hacerlo. Y lo que es más importante, lo hace porque Él es Dios y es para su gloria. Entonces, si usted es creyente, dé gracias a Dios. Dé gracias a Dios por su arrepentimiento. Dé gracias a Dios por su fe. Dé gracias a Dios por su sabiduría, por su carácter moral y su fortaleza. Si usted es un verdadero creyente, dé gracias a Dios de todo corazón porque entiende que es un milagro que usted sea quien es. Porque entiende que usted es un esclavo y ahora ha sido elevado amigo de Jesús por su amor incondicional y su gracia sobreabundante.